Hola amigos, bienvenidos a mi canal Moléculas de Salud con JC. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por no perderse en nuestros videos. Pero antes de comenzar, queremos pedirle que si usted todavía no se ha suscrito, usted puede suscribirse de manera gratis en la plataforma, tocando donde dice suscribirse y luego la campanita para que el sistema después le notifique cuando subamos un video nuevo. Queremos también anunciarle que en nuestro canal hay varios videos de diferentes temas a los cuales usted puede acceder tocando donde dice moléculas de salud, y ahí le va a salir a usted la lista de los videos que hemos subido. De antemano, gracias amigos a los que siempre nos acompañan, y de hecho gracias a los que nos están viendo por primera vez. El tema de ahora va a ser la primera entrega de la trilogía sobre enfermedades gastrointestinales o dolor abdominal. Y como le habíamos prometido, el primer tema va a ser sobre cálculos en la vesícula. Ahora bien, este es un tema, amigos, que es muy común en la consulta privada, muy común en la consulta diaria. Se conoce como dispepsia biliar. Usted puede también acceder a nuestro video sobre dispepsia cuando lo busque en la lista, o le va a aparecer aquí una pequeña tarjetita con la miniatura del video para que usted pueda buscarlo, para que comprendamos los términos de dispepsia. Más sin embargo, queremos decirle que la colelitiasis, así se llama el término, colelitiasis, se lo vamos a poner aquí arribita, colelitiasis, es la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar. Antes de hablar sobre este tema, vamos a hacerle un pequeño resumen de cuál es la función de la vesícula biliar. Como todos sabemos, vamos a poner aquí una imagen donde está hígado y vesícula biliar. Sabemos que el hígado tiene la función de ser el laboratorio de transformación del cuerpo. Más sin embargo, tiene también una función exócrina, es decir, externa. Cualquiera diría, sale a la piel. No, amigos. Lo que significa esto de una secreción externa es que vierte su contenido, que es la bilis, hacia el intestino para hacer la digestión de las grasas. Fíjense, amigos, vamos a ponerle aquí digestión de las grasas. Es producido por la bilis. La bilis se produce en el hígado, luego pasa desde las partes del hígado a una pequeña estructura que es una bolsita. Eso es lo que nosotros conocemos como vesícula biliar. Y la función de la vesícula biliar prácticamente es la de concentrar esa bilis que se produce en el hígado y hacerla cada vez más y más espesa. Esta bilis, que una vez se concentra en la vesícula, sale a través de un pequeño conducto directamente hacia el intestino delgado para digerir las grasas. Aquí es donde viene la primera situación, que el hecho de tener cálculos, o sea, cálculos son piedritas. Le vamos a poner unas fotografías de cálculos. Estos cálculos pueden ser de diferente tamaño, pueden ser múltiples, pueden ser únicos. Esto va a depender de cada persona. Ahora bien, esta bilis, al ir concentrándose, haciéndose más espesa, con el tiempo y con factores asociados que ya le vamos a mencionar, puede llegar a hacerse demasiado espesa hasta formar litos. Le vamos a poner litos igual, piedras, piedritas, cálculos. Estas excrescencias o estos cálculos, una vez que se producen, ya no pueden salir de la vesícula, a excepción que sean
extremadamente pequeños. Y aquí queremos mencionarle algo. Mientras más pequeño es el cálculo, tenemos mucho más riesgo de poder tener complicaciones. Más adelante en el video le vamos a mencionar algunas de las complicaciones que podemos tener por cálculos en la vesícula biliar. Pero antes que nada, vamos a mencionar cuáles son esos factores que intervienen en la formación de cálculos. Muchos de estos factores tienen que ver con el género. Principalmente es porque la frecuencia de la formación de cálculos es mucho mayor en las mujeres que en los varones. Y usted se va a dar cuenta que la mayoría de los pacientes que son operados, o sea, se les hace una cirugía para quitar este problema, son mujeres. Ahora, una de las cosas que va a dar como factor predisponente es ser mujer, primero. Segundo, el número de hijos. Y usted se va a dar cuenta de una cosa muy curiosa. Hay mujeres que tienen su primer embarazo y en el transcurso del segundo embarazo se les detectan los cálculos. Esta formación de cálculos en las mujeres que se aumenta con el número de embarazos se debe a cuestiones hormonales. Es decir, que ciertas hormonas van a hacer que la bilis tienda a ser más litogénica. ¿Ya? Se lo vamos a poner aquí, litogénico o índice litogénico. Es decir, es la capacidad que tiene la bilis de una persona de poder producir cálculos. Entonces, tenemos primero el género, luego la paridad y luego vamos a tener otras condiciones como el uso de anticonceptivos. El uso de anticonceptivos orales, ya sea la píldora, inyecciones de 1 mes, 2 meses, 3 meses, el sistema de implantación Norplant, todos esos sistemas que tienen que ver con la anticoncepción de tipo hormonal van a predisponer, amigas, fundamentalmente a la formación de cálculos o litos en la vesícula. Generalmente, la edad está comprendida entre los 35 y los 40 años. Otro de los factores predisponentes que tenemos para la formación de litos o cálculos es la obesidad. Usted se va a dar cuenta que la mayoría de las personas con cálculos tienen desde sobrepeso hasta obesidad. Otro de los factores predisponentes también es padecer de diabetes mellitus, es decir, problemas con el azúcar. La elevación de la glucosa en sangre también va a ser otro factor predisponente para la formación de cálculos en la vesícula biliar. Otro de los factores también es la herencia. Nos vamos a dar cuenta siempre cuando llega una paciente que manifiesta dolor abdominal tipo dispéptico, es decir, un dolor ardoroso en la parte del epigástrico, en esta parte de aquí. Vamos a ponerle un dibujito ahí donde se localiza exactamente, porque fue una promesa cuando hicimos el anuncio, donde se da la ubicación del dolor. El dolor es en la parte del frente, lo que se llama el epigastrio, y es un dolor que típicamente se va hacia la parte lateral derecha y la espalda. Ese tipo de dolor la paciente lo manifiesta y uno siempre en la consulta, durante la historia clínica, hace siempre preguntas sobre la herencia, y casi siempre vamos a ver que la paciente o el paciente en todo caso tiene antecedentes familiares en su madre, en una tía, la abuelita. Entonces la herencia es otro de los factores predisponentes para la formación de cálculos. Otro de los factores también que tenemos que tener en cuenta es la
presencia de cirrosis hepática, ya sea asociada o no al alcohol, y la nutrición parenteral. Cuando hablamos de nutrición parenteral, estamos hablando de pacientes que por una u otra razón no pueden tener una alimentación normal y entonces se utiliza una sondita que va a administrarle directamente el alimento al estómago. Entonces, hemos hablado, amigos, de los factores predisponentes para la formación de cálculos. Más sin embargo, el hecho que usted no tenga ninguno de estos factores no quiere decir que usted no puede tener cálculos en la vesícula. El hecho de que usted no tenga una historia familiar positiva tampoco va a hacer que usted no le puedan producir cálculos. Esto va a depender, como le digo, del índice litogénico. La vamos a volver a poner otra vez aquí. Índice litogénico, la capacidad que tiene la bilis de solidificarse y producir cálculos. Ahora, cuando hablamos ya de los cálculos, tenemos que los cálculos pueden ser producidos por calcio o colesterol. En un 60% de los casos se forman de colesterol, es decir, una fracción que nosotros sabemos que se produce con la digestión de los alimentos. Ahora, ¿en qué consiste el cuadro clínico? ¿Cuál es la manifestación que la paciente o el paciente puede tener? Generalmente el paciente consulta por un dolor ardoroso, cólico, es decir, es un dolor que va y viene. En el caso de un cólico biliar, así se llama, es cuando la vesícula tiene cálculos y se inflama por la presencia de los cálculos, ya que los determina como un cuerpo extraño y hay una reacción de inflamación de la vesícula, hace que haya dolor. Ese dolor es un dolor que se ubica en la parte superior del estómago, que parece o asemeja una gastritis, y la irradiación hacia la parte posterior de la espalda del lado derecho. Eso se conoce como dolor en punzada o dolor en lanza, porque es como que usted estuviera presentando una lesión por una lanza que va desde la parte posterior hacia el frente. Es un dolor cólico, es decir, que se inicia suavemente, luego va aumentando de manera gradual hasta hacerse casi insoportable. El paciente tiene el antecedente, casi siempre, de haber tenido una comida copiosa o abundante en grasas. No es algo raro que el paciente lo manifieste después de comer comidas grasosas como el cerdo, el aguacate, fíjese bien, lácteos grasosos como los quesos blandos, o crema, mantequilla, mayonesa y a veces comida de la fruta del coco. Le digo comida del coco porque usted puede perfectamente tomarse el agua de coco y usted nunca va a tener una situación de dolor de cálculos. Pero si usted se come la comida del coco, la cual se considera grasosísima, es decir, una grasa muy difícil de digerir, entonces usted va a tener dolor. Asimismo, si no lo mencioné, lo menciono ahorita, el aguacate. Ahora, no digamos, amigos, en nuestro ambiente, las pupusas, los tamales, la sopa de gallina india, sopa de patas o sopa de res. Es decir, en resumen, amigos, vamos a tener el antecedente de una comida copiosa o de abundante grasa y luego a las horas se viene a presentar el dolor, como les mencionaba anteriormente. El dolor puede ser acompañado de náuseas o de vómito. No necesariamente tiene que ser inmediato. Puede ser a las horas que se presente el vómito como un reflejo. Quiero hacerle una observación. Casi siempre, cuando el paciente presenta el cuadro agudo de cálculos en la vesícula, el vómito hace que disminuya el dolor.
Entonces el paciente se confía y toma algo como para una gastritis, aduciendo que las manifestaciones que el paciente ha tenido fue como una mala digestión. Y esto es un error, puesto que el cuadro va a continuar dando esas crisis cada cierto tiempo y presentándose las crisis de manera cada vez más intensa, hasta que esto lo hace consultar al paciente. Ahora bien, es muy raro, pero a veces se da, pacientes que presentan cálculos, a veces de tamaño bastante marcado, pero que no tienen síntomas. Ahora, el paciente se toma un examen de ultrasonografía, ya vamos a hablar del diagnóstico que se usa para hacer el diagnóstico, pero puede ser una ultrasonografía abdominal donde se encuentra como un hallazgo accidental la presencia de cálculos en la vesícula. Y usted no tiene ningún tipo de síntoma, pero tiene sus calculitos ahí. A esto se conoce como cuadro asintomático o mudo, es decir, no hay una expresión de dolor ni de malestares con las comidas grasosas. Queremos hacerle énfasis, amigos, que el desencadenante es la grasa. En ningún momento hemos mencionado condimentos. Así es que, a tomar en cuenta, si usted tiene lo que nosotros le llamamos intolerancia a las grasas, es probable que usted tenga cálculos de vesícula biliar. Aquí es donde viene la situación que nosotros le traemos con el video, la prevención. Si usted es una persona que evita la grasa porque le da como gastritis, un dolor así como ardoroso, consulte con su médico de confianza, recordándole siempre que no hay preguntas tontas en salud. Entonces usted llegue donde su médico de confianza y dígale, mire, cuando yo como grasas, yo tengo cierta sensación como de gastritis. Muchas de las gastritis, quiero decir, que son diagnosticadas cuando el médico no las evalúa, como casi siempre nos pasa a nosotros. Médicos del Seguro Social que todos le dicen que es gastritis, médicos en el Ministerio de Salud que todo es gastritis y le da a usted sucracil, por ejemplo, o le da un antiácido, o a todos le dan esomeprazole o le dan omeprazole. Créame, amigo, si no lo examinan a usted, no tiene diagnóstico. Ya les hemos dicho en videos anteriores, el diagnóstico se hace a través del interrogatorio que se le hace al paciente, donde se le pregunta cuáles son sus síntomas, cada cuánto le dan antes, durante o después de las comidas, si el dolor se da inmediatamente después de las comidas o se da horas después, si el dolor es permanente, si aparte de eso tiene antecedentes familiares, es un paciente que tiene obesidad, se le pregunta si está planificando, sobre todo en las mujeres. Todo esto tiene que ver mucho para llegar al diagnóstico, porque la alta sospecha se hace a través de una buena historia clínica y el examen físico. Casi siempre al examen físico el paciente tiene que evaluarle cómo se encuentra la vesícula, cómo está ese hígado, si está abajo o no del reborde de la costilla, lo cual siempre usted lo va a encontrar sin salir de la parte costal. El dolor en el punto punto cístico que nosotros le llamamos, no le voy a dar el nombre que nosotros utilizamos porque no viene al caso, pero hay un punto exactamente debajo de la costilla donde al tocar ese punto hay dolor. Lo mismo que cuando examina usted al paciente, lo pone de espalda, pone su mano sobre la parte posterior de las costillas en el lado derecho y usted golpea su manita y eso produce dolor. Se llama percusión positiva, junto con los síntomas que tiene el paciente, los antecedentes de la obesidad, 5 embarazos, antecedentes de que toda la familia, las mujeres en la primera o segunda línea han sido operadas de vesícula, le lleva a la alta sospecha de que puede presentar un problema de vesícula biliar.
Fíjense bien, amigos. Fíjense bien, amigos. Les estoy diciendo un problema de vesícula biliar, no cálculos. Ahora, ¿qué hacemos posterior a la sospecha clínica? Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente mandarle al paciente una ultrasonografía de vías biliares. Fíjense bien, hay que expresarse de esta manera, porque muchos laboratorios de ultrasonido lo que hacen es tomar una ultrasonografía abdominal. Pero cuando usted, fíjese bien, el médico le llena la solicitud para la ultrasonografía, el médico le especifica la sospecha que tiene de que usted tenga cálculos. Ahora, muchas veces hemos tenido un cuadro que es un cuadro muy raro. Es que en realidad el paciente, al llevar la respuesta de la ultrasonografía, obviamente si usted tiene cálculos, el médico ultrasonografista le va a decir si son múltiples, si es uno. En el caso que sea uno, a través del examen de ultrasonido le pueden hacer la medida y entonces el médico sabe de que si es un tamaño de 2 centímetros, de 3 centímetros, si son varios o si solo uno. Pero el cuadro al que me mencionaba es que a veces no hay cálculos. No, fíjese bien, no hay cálculos, pero la bilis está tan espesa, fíjese bien, que se utiliza el término de lodo biliar. Esto significa que la bilis se ha hecho tan espesa que parece lodo, y este lodo, fíjense bien, al estimular con la comida grasosa, la vesícula lo que hace es tratar de sacar un poco de bilis, pero está tan denso, la bilis está tan espesa que no sale como debería salir, no fluye. Entonces esto genera un dolor idéntico, con las mismas características que le mencioné hace un momento de los cálculos que están en una vesícula biliar. Ahora bien, amigos, viene aquí la pregunta: ¿se operan todos los cálculos? ¿La presencia de cálculos en la vesícula biliar es una emergencia quirúrgica, es decir, una cirugía? Estas preguntas son las que siempre se hacen los pacientes cuando le dicen que tiene cálculos. Ahora, obviamente, van a haber momentos donde el ultrasonografista puede ser muy profesional y decirle a usted, señora, señor, en este momento le voy a dar el resultado y váyase donde su médico de confianza. Ahora, ¿a qué se debe esto? Bueno, a que en ese momento usted puede estar ante una complicación de cálculos en la vesícula. Ahora, cuando hablamos de complicaciones en la vesícula biliar, tenemos complicaciones que son muy variadas. Unas son inherentes directamente al estado de la vesícula. Por ejemplo, los cálculos pueden infectarse y producir una colecistitis aguda. Es decir, hay una infección en la vesícula que se originó por una inflamación por la presencia de los cálculos. Esto se va a acompañar por los síntomas anteriores que le dije: el dolor abdominal, la reacción hacia la espalda, las náuseas, los vómitos y un proceso febril. Una fiebre que va a andar entre los 38 hasta los 40 grados, es una fiebre con escalofríos, es una fiebre intensa que da al paciente un aspecto de estar agudamente enfermo. La primera de todas entonces las complicaciones es una infección en la vesícula. Esta infección, cuando no se trata de manera adecuada, puede llegar a generar una gran cantidad de pus, y la pus se va a ir incrementando el tamaño de la vesícula biliar hasta crear un piocolecisto. Aquí se lo vamos a poner: pio, pus, colecisto, vesícula biliar. En ese momento usted va a estar ante un cuadro mucho más severo
que una simple infección de vesícula biliar. En este caso, la fiebre se va a hacer continua, sumamente alta, dolor muy intenso y hay intolerancia a la vía oral, lo cual lleva a que el paciente se vea con un aspecto tóxico sumamente enfermo y aparte de todo deshidratado, porque hay intolerancia inclusive a la ingesta del agua. Otra de las complicaciones es que se pueden formar ciertos tumorcitos como un mucocele, que es un tumor que lo que tiene adentro es líquido perivascular, es decir, está dentro de la vesícula como que fuera un quiste de moco, el cual obviamente también va a dar las manifestaciones de dolores asociados a los cálculos. Podemos tener también una complicación cuando estos cálculos permanecen por muchísimo tiempo dentro y no se opera. Recuérdense un pequeño detalle, amigos. Tal vez el video tenemos la idea de hacerlo corto, conciso, claro, pero a veces hay cosas que hay que decírselas a ustedes y no por eso voy a tardar menos. Vienen en la consulta diaria abuelitas de 65, 70 años que nunca se les hizo el diagnóstico de cálculos en la vesícula. Se trataron 10, 15 años por gastritis y a esa edad se vienen a hacer el diagnóstico de que hay cálculos. Esos cálculos obviamente han pasado muchos años ahí en esa vesícula biliar. Cuando usted manda la ultrasonografía, usted va a tener una masa de la vesícula, lo que fue en algún momento la vesícula, los cálculos y esa masa pegada a lo que es la parte del hígado. Esto va a darle a usted una sospecha, que usted se imagina la palabra que no nos gusta, cáncer de vesícula biliar. También es una complicación a largo plazo de la presencia de cuerpos extraños que son los cálculos. Complicaciones fuera de vesícula. Si uno de esos pequeños calculitos, fíjense bien, aquí es donde entramos en este pequeño detalle. Le dije que los cálculos podían ser grandes y pequeños. Nosotros nos imaginamos que los cálculos grandes son más peligrosos que los cálculos pequeños. Pero en este caso, amigos, lo pequeño es lo complicado. Porque uno de estos pequeños cálculos puede salir por el colédoco, que es el tubito que va desde la vesícula hasta la parte del intestino, y puede pasar y introducirse a la salida donde sale el jugo pancreático, es decir, va a producir una pancreatitis. Hemos visto casos como estos, los hemos visto y créame, hemos visto milagros, porque el cuadro de una pancreatitis es un cuadro sumamente mortal. Es decir, la gente que sobrevive a una pancreatitis biliar realmente es un milagro. Entonces, a tomar en cuenta cuando a usted se le diagnostique una litiasis biliar por pequeños elementos. Una vez que hemos hablado de las complicaciones más importantes, vamos a hablar un poquito del tratamiento. Quiero decirle que una vez que se hace el diagnóstico de cálculos en la vesícula, esto no es una urgencia, no es una emergencia la cirugía, a excepción que al evaluarle usted tenga factores de riesgo. ¿Como cuáles? Como un piocolecisto o un problema de una obstrucción a nivel de la salida de la vesícula, en cuyo caso a los síntomas anteriores le vamos a agregar que usted se va a poner amarillo. Eso en la piel, en los ojos, en la lengua, en las mucosas. Ese color amarillo se llama ictericia. Así, se lo vamos a poner aquí, ictericia. La ictericia significa que en un momento determinado, esto significa, amigos, que hay una obstrucción en la salida de la bilis, lo cual
le va a conllevar a que usted tenga esa coloración amarilla. El tratamiento es darle antibióticos, algo para el dolor, fundamentalmente una dieta sin grasas estricta. Fíjese bien, una dieta sin grasas estrictas. Su médico de confianza le va a explicar en qué consiste esa dieta. Tiene que explicarle por grupos de alimentos. Fíjese bien cuáles alimentos puede y no puede comer. Además de eso, se le va a dar algo para el dolor, casi siempre de manera intramuscular. Si usted llega deshidratado, pues obviamente se le va a dar una hidratación endovenosa, se le va a quitar el dolor, le vamos a dar un antiácido y luego se van a tomar los exámenes respectivos para que usted posteriormente pueda optar a hacerse una cirugía. Fíjense bien, la persona que tiene cálculo y está en sus 5 sentidos, fíjense bien, puede decidir por una cirugía electiva. Y yo le voy a dar el consejo, amigos. Las operaciones de cálculos en la vesícula no se hacen de emergencia, salvo pocas excepciones en las cuales el médico de confianza le va a decir, no, mire, esto es una emergencia. Pero casi siempre, por decir el 90% de los casos, van a ser cirugías electivas. Es decir, se va a elegir la fecha, el día y la hora en la cual usted se va a hacer esa cirugía. Esto quiere decir, amigos, que al hacerlo de esta manera, se van a disminuir los riesgos postoperatorios, es decir, los riesgos que se dan después de la cirugía. Ahora, le mencionaba al inicio que los cálculos en su mayoría están hechos de colesterol. Y como vamos a traerle diferencias este año, vamos a mencionarle que hace unos años atrás se utiliza un medicamento para deshacer los cálculos que hay en la vesícula biliar como un tratamiento alternativo. Ahora, como usted se podrá imaginar, esto no va a ser de un día para otro y va a tener que seguir con su dieta por un tiempo prolongado mientras se van poco a poco deshaciendo los cálculos de colesterol. Este medicamento alternativo, fíjense bien, no sirve cuando los cálculos son una mezcla de colesterol y de calcio. En este caso, amiga, usted aunque tome todos los meses que quiera el medicamento, no va a tener ningún tipo de resultado porque los cálculos tienen componente de calcio. Y en este caso, obligadamente va a tener usted que someterse a una cirugía. Amigos, quiero decirle una cosa. Tener cálculos en la vesícula no es una cosa grave, como aparentemente se mira. La mayoría puede que tengamos 1 o 2 calculitos por ahí y ser asintomáticos. Pero en el caso donde hay síntomas, usted tiene los síntomas que le mencioné, se le hace el diagnóstico con ultrasonografía y usted decide no operarse, quiero decirle algo. En un momento determinado de aquí a unos años, usted va a tener que quitarse esa vesícula. Porque una de las complicaciones, la dije en principio, es la producción de cáncer de vesícula biliar. Y esto, amigos, ya es una complicación sumamente grave por la ubicación donde está la vesícula biliar. Hemos querido a través del video traerle y presentar en qué consiste tener cálculos en la vesícula, cuál es el nombre que se utiliza, cuáles son los síntomas, el lugar del dolor, cómo es el dolor, qué desencadena el dolor y algo
para que usted se oriente en cuanto al tratamiento cuando usted vaya a buscar la ayuda de su médico de confianza. Amigos, esperamos que este video haya sido de beneficio para usted y que lo comparta con las personas de su familia, sus amigos, personas que tal vez a su juicio, como compañeros de trabajo, etcétera, han tenido cierta manifestación como una gastritis crónica, ¿sí? Para que de esa manera los pacientes busquen ayuda de manera oportuna y eviten cualquier tipo de complicación. Siempre recordándoles, no hay preguntas tontas en salud, amigos. Podemos preguntar, tenemos que preguntar. Usted puede hacer cualquier tipo de comentario en nuestra caja de comentarios. Lo invitamos a que usted comente, que participe y que esté atento a las promociones que vamos a mencionarles en los próximos videos. Ha sido un gusto estar con ustedes, verdaderamente un gusto estar detrás de sus pantallas y nos despedimos desde Moléculas de Salud con JC, deseándoles paz, alegría y armonía en su vida. Bendiciones para todos, amigos, siempre.